Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchas gracias por escucharme. Yo soy Abril Pérez Fontes, soy estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Chihuahua en la carrera de médico cirujano y partero. Este video es sobre una fractura de tobillo en pacientes geriátricos. Las fracturas de la articulación del tobillo se presentan en el 75% de los casos en pacientes en edad productiva. En la población geriátrica de Estados Unidos, la fractura de tobillo es la tercera más frecuente de las extremidades. La incidencia anual es de 1.4 por cada 1000. En pacientes mayores de 65 años, la mortalidad por fractura de tobillo es de 8.4% en el primer año. Solo para recordar, el tobillo es una articulación diartrodial que está conformado por la tibia, el peroné, astrágalo y calcáneo, divididos en dos articulaciones, la tibioastragalina y la subastragalina, que permiten el movimiento del pie mismo como la dorsiflexión, flexión plantar, inversión y eversión. En el siguiente esquema publicado por Lauschhausen en 1950 podemos explicar la amplia movilidad del tobillo y los tipos de movimientos que éste realiza. Además de los huesos, el tobillo está estabilizado por 4 grupos de ligamentos: los ligamentos colaterales mediales o tibiales, laterales o peroneos, los del seno del tarso y los tibioperoneos. Los peroneos están constituidos por el ligamento peroneo astragalino anterior, el ligamento peroneo astragalino posterior y el ligamento peroneo calcáneo. Aquí tenemos una resonancia magnética vista desde un corte axial en el lado A, donde podemos observar el ligamento peroneo astragalino anterior y el posterior, y el tubérculo lateral del astrágalo en el asterisco. Del lado B tenemos un corte coronal donde se aprecia el ligamento peroneo calcáneo. En este esquema tenemos los ligamentos tibiales que integran el ligamento deltoideo, compuesto por tibio escafoideo, tibio spring y tibio calcáneo, estos 3 superficiales y uno profundo, el tibio astragalino. Enseguida tenemos la resonancia magnética para poder crear una imagen más clara y real de la anatomía del tobillo. En la imagen A tenemos el ligamento tibio escafoideo, en la imagen B el ligamento tibio spring, en el lado C tenemos el ligamento tibio astragalino y tibio calcáneo, y por último en la imagen D nos muestra el retináculo flexor. Aquí otra resonancia magnética proyectada en un corte coronal potenciada en T2 que nos muestra los ligamentos del seno del tarso. En la imagen A y B podemos observar el ligamento cervical marcado con un asterisco y el ligamento astragalocalcáneo en las imágenes C y D marcado con las puntas de la flecha. Ambos son extracapsulares. Ahora sí, después de repasar la anatomía, pasamos a explicar el mecanismo de lesión de las fracturas. Su etiología es casi siempre un traumatismo indirecto de baja energía. Hay traumatismos por torsión que pueden ser en varo o en valgo. Estos son indirectos y van a dar lugar a los esguinces de tobillo y a las fracturas malleolares. También hay traumatismos por compresión axial o indirectos. Aquí tenemos a las fracturas del segmento distal de la tibia a nivel supramalleolar o bien las fracturas del calcáneo. Lauschhausen las consideraba fracturas luxaciones y describió su biomecánica por primera vez en 1948. Este es un fragmento del artículo de Lauschhausen de 1950, donde describe la biomecánica de la lesión de las fracturas y los diferentes escenarios que puedan suceder. En el escenario 1, el daño está limitado a los ligamentos, en el 2, a fracturas del peroné, en el 3, fracturas de la tibia, y por último, en el escenario 4, y el más complejo de todos, las fracturas se presentan en ambos huesos. Para que quede un poco más claro lo que acabamos de decir, este esquema nos ejemplifica cómo se fractura el tobillo, la posición inicial de este y el vector que ocasiona la lesión. En relación con el mecanismo de producción, esta clasificación nos va a decir la posición del pie, ya sea prono o supino, y la dirección de la fuerza de la fractura, tal sea aducción o rotación externa y abducción. Este esquema se obtuvo de la quinta edición del libro Roodwood, donde ejemplifica nuevamente los estadios de las fracturas del tobillo. Del lado izquierdo tenemos la representación del pie pronado y los tipos de fracturas que nos van a dar dependiendo de la rotación externa o la aducción del pie. Del lado derecho tenemos la representación del pie supinado, donde igual nos representan los tipos de fracturas que se van a dar dependiendo de la fuerza que se ejerza.
La mayor parte de los casos, alrededor de un 40 o 75%, se va a producir en supinación y rotación externa, es decir, que el pie se va hacia afuera. James Michelson puso a prueba los mecanismos de lesión descritos por Laushausen en su artículo Ankle Fractures, donde sometió de manera controlada tobillos a estrés hasta su fractura, y comparó los resultados con los que ya había descrito Laushausen, comprobando así que a pesar de la antigüedad de los mecanismos descritos, siguen siendo la teoría más aceptada y comprobada de las fracturas luxación del tobillo. Después tenemos la clasificación Danis-Weber. Esta clasificación nos va a decir dónde está la fractura y cuál va a ser su pronóstico. Hay 3 tipos, que va a ser de acuerdo a la localización del trazo de la fractura del peroné con relación a la sindesmosis. Después tenemos la clasificación Danis-Weber. Esta clasificación nos va a decir dónde está la fractura y cuál va a ser su pronóstico. Hay 3 tipos. Tenemos la tipo A o infrasindesmal, que aquí en relación con la sindesmosis tibioperonea distal hay una probabilidad muy cercana al 0% de que se encuentre dañada. Después tenemos la tipo B o transindesmal, que aquí la probabilidad de que nuestra sindesmosis se encuentre dañada es muy cercana al 50%. Después la más compleja es la tipo C, que es suprasindesmal, y aquí la probabilidad llega al casi al 100%, donde puede haber una lesión del ligamento deltoideo y una fractura transversa. Es muy importante saber elegir el tratamiento que se va a llevar a cabo al momento de reparar una fractura. Estos pueden ser quirúrgico y no quirúrgico. ¿Qué va a depender? ¿Cuál vamos a elegir? Bueno, va a depender de las indicaciones y el tipo de fractura que cada paciente nos presente. Hasta el día de hoy, el tratamiento quirúrgico ha sido el adecuado para una rápida y total reparación de la fractura, ya que cuando se utiliza un tratamiento por reducción manual o enyesado, es muy probable que se puedan producir alteraciones irreversibles del cartílago y del hueso subcondral, también cambios artríticos, atrofia muscular, retracción capsular por disminución del rango de movilidad articular, entre otras alteraciones. Una vez que ya describimos todo lo que necesitamos saber sobre fracturas de tobillo, vamos al desarrollo de nuestro caso. Paciente masculino de 81 años de edad que acude a consulta por caída de su propia altura días previos a su ingreso. Se decide tratamiento quirúrgico por la personalidad de la fractura. Se realiza osteosíntesis de tobillo izquierdo. En antecedentes patológicos, el paciente refiere hipertensión. No hay antecedentes no patológicos de importancia ni heredofamiliares. Aquí tenemos las radiografías que se le tomaron al paciente previas a la cirugía. Del lado izquierdo tenemos una radiografía anteroposterior del pie izquierdo y del lado derecho una radiografía con vista lateral para mayor apreciación de la fractura. En estas radiografías hacemos referencia al peroné para tener una mayor visualización de la fractura que vamos a señalar después. Como mencioné anteriormente, las radiografías están en AP y lateral. Bueno, y aquí una vez marcada la fractura gráficamente, podemos decir que por su naturaleza es una fractura oblicua corta del peroné y que, como hemos explicado anteriormente, está dañando la sindesmosis tibioperonea distal. Entonces la podemos clasificar como una fractura unimalleolar de Weber tipo B, y lo más probable es que haya sido un Laushausen de supinación-eversión. Y aquí tenemos gráficamente un esquema que nos puede explicar que la fractura está en un escenario 1 o 4, como marcan las flechas explicadas anteriormente. Estas fotografías nos muestran el momento en el que se hace sepsia y antisepsia de la zona en la que se va a trabajar. Aquí el doctor ha realizado una incisión justo debajo de la localización de la fractura para empezar a trabajar. Y del lado derecho tenemos la imagen del fluoroscopio, que esta nos servirá de guía a lo largo de toda la cirugía para verificar el procedimiento. En esta imagen se está midiendo la placa de osteosíntesis que se colocará al paciente y en el fluoroscopio se corrobora que esté colocada adecuadamente, esto con el fin de reducir los errores. En este momento se está introduciendo la placa de osteosíntesis
Como podemos observar, es una técnica de mínima invasión para poder así reducir los riesgos y complicaciones que la cirugía misma conlleva. Aquí, una vez que la placa está colocada en el lugar óptimo, es introducida una guía para facilitar la introducción de los tornillos posteriormente. En estas imágenes podemos observar la colocación del primer tornillo para asegurar la placa. Una vez que se colocó el primer tornillo, se realiza una incisión en la parte proximal de la placa para introducir un segundo tornillo ahí y evitar cualquier movimiento no deseado. Continuamos con la colocación de tornillos uno a uno hasta fijar bien nuestra placa al peroné. Aquí, como podemos observar del lado izquierdo, las incisiones que se realizaron fueron realmente pequeñísimas para el trabajo que se acaba de realizar. Del otro lado del fluoroscopio podemos ver que ya fueron colocados todos los tornillos. Una vez terminada la colocación de los 7 tornillos, se procede con la sutura de las incisiones para después colocar un vendaje tipo Jones para cubrir la cirugía y proporcionar la estabilidad necesaria mientras el tobillo se recupera. En la imagen de la izquierda podemos observar la pierna del paciente 2 semanas después de la cirugía, con descamación de la piel debido a lo edematizado que se encontraba la zona al momento de la cirugía. Del lado derecho tenemos la imagen radiológica donde nos muestra una correcta posición de los tornillos y la placa. Según Lauschhausen, el mecanismo del tipo más común de la fractura del tobillo es la rotación hacia afuera de un pie supinado. En el 2011 se publicó un estudio retrospectivo de 92 fracturas de tobillo que recibían tratamiento quirúrgico en pacientes mayores de 80 años, el cual nos dice que el 82% regresaba a su movilidad igual que antes de la lesión, pero de la misma manera nos dice que se encuentra una mortalidad del 12% en el primer año. La siguiente gráfica nos muestra la relación de la supervivencia a un año después de una fractura de tobillo, de cadera o de alguna otra admisión al hospital donde se realizó el estudio, lo que nos da como resultado una mortalidad del 11.9% después de una fractura de tobillo y del 28.2% después de una fractura de cadera. Esto quiere decir que muere 1 de cada 10 pacientes geriátricos con fractura de tobillo al año de haberse presentado esta lesión. Tal vez, al final de cuentas, no podemos tomar tan a la ligera una fractura de tobillo.